El próximo miércoles yo creo que no habrá audiencia, pero estad preparados porque es que del 12 al 15 este Papa de 84 años no se queda en el Vaticano. Este Papa va a viajar a Budapest el día 12 a clausurar con una misa el Congreso Eucarístico Internacional. Y de allí parte a la República Eslovaca, va a tocar Bratislava, Košice, 2 ciudades más. Pues a sus 84 años quiere encontrarse con todos estos fieles, superando también los problemas del COVID que le presentaban como una barrera, pero que se ha encontrado una solución. Así que bueno, desde ahora recemos por el Papa Francisco con todo este viaje en puertas. Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale. Y dicen que el Santo Padre ahora dará inicio a la audiencia general con la señal de la cruz. Entonces dispongámonos a escuchar su palabra. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y también contigo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque quienes fueron bautizados en Cristo, de Cristo han sido revestidos. Por tanto, ya no hay distinción entre judío y griego, entre esclavo y libre, entre varón y mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendencia de Abraham y herederos conforme a la promesa de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí. Fratelli e sorelle, buongiorno. Hermanos y hermanas, buenos días. Prosigamos nuestro itinerario de profundización de la fe, a la luz de la carta de San Pablo a los Gálatas. El apóstol insiste con esos cristianos para que no olviden la novedad de la revelación de Dios que se les había anunciado. Plenamente de acuerdo con el evangelista Juan, Pablo subraya que la fe en Jesucristo nos ha permitido convertirnos realmente en hijos de Dios y también en sus herederos. Nosotros cristianos a menudo damos por descontado esta realidad de ser hijos de Dios. Sin embargo, siempre es bueno recordar de forma agradecida el momento en el que nos convertimos en ello, el de nuestro bautismo, para vivir con más conciencia el gran don recibido. Si yo hoy preguntara, ¿quién de vosotros sabe la fecha del propio bautismo? Creo que las manos levantadas no serían tantas. En cambio, esta es la fecha en la cual hemos sido salvados, es la fecha en la cual hemos sido llamados hijos de Dios. Los que no la conocen, pregunten al padrino, la madrina, al papá, a la mamá, a la tía, al tío, ¿cuándo he sido bautizado? Y recordar cada año esa fecha, la fecha en la cual hemos sido por primera vez hijos de Dios. ¿Haréis esto? ¿Estáis de acuerdo? Me ha dicho así nomás. Vamos adelante. Una vez que ha llegado la fe en Jesucristo, se crea una condición radicalmente nueva que conduce a la filiación
divina. La filiación de la que habla Pablo ya no es la general que afecta a todos los hombres y las mujeres en cuanto a hijos e hijas del único Creador. En el pasaje que hemos escuchado, él afirma que la fe permite ser hijos de Dios en Cristo. Esta es la novedad. En Cristo. Esto es lo que hace la diferencia. No tanto hijos de Dios como todos, hombres y mujeres, todos somos hijos de Dios. Cualquier religión tengamos, sino que en Cristo es lo que hace la diferencia entre los cristianos. Y esto sucede en la participación en la redención de Cristo. Esto se nos da con el sacramento del bautismo y ahí comienza. Jesús se ha convertido en nuestro hermano y con su muerte y resurrección nos ha reconciliado con el Padre. Quien acoge a Cristo en la fe por el bautismo es revestido por Él y por la dignidad filial. Así dice en el versículo 27. San Pablo en sus cartas hace referencia en más de una ocasión al bautismo. Para él, ser bautizado equivale a participar de forma efectiva y real en el misterio de Jesús. Por ejemplo, en la carta de los Romanos llegará incluso a decir que en el bautismo hemos muerto con Cristo y hemos sido sepultados con Él para poder vivir con Él. Muertos con Cristo, sepultados con Él para resucitar luego con Él. Esta es la gracia del bautismo. Participar de la muerte, resurrección de Jesús. El bautismo, por lo tanto, no es un mero rito exterior. Quienes lo reciben son transformados profundamente en el ser más íntimo, poseen una vida nueva, precisamente esa que permite dirigirse a Dios, invocarlo con el nombre Abba, es decir, papá. Padre no, papá. El apóstol afirma con gran audacia que la identidad recibida con el bautismo es una identidad nueva, que prevalece sobre las diferencias que existen a nivel étnico, religioso. No hay judío ni griego. Y también a nivel social, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Se leen a menudo con demasiada prisa estas expresiones, sin acoger el valor revolucionario que poseen. Para Pablo, escribir a los Gálatas que en Cristo no hay judío ni griego equivalía a una auténtica subversión en el ámbito étnico-religioso. El judío, por el hecho de pertenecer al pueblo elegido, era privilegiado respecto al pagano. Este está en los Romanos capítulo 2, versículos 17 al 20. Y el mismo Pablo afirma: no sorprende, por tanto, que esta nueva enseñanza del apóstol pudiera sonar como herética. ¿Cómo que iguales todos? Somos diferentes. También la segunda igualdad entre libres y esclavos abre perspectivas sorprendentes para la sociedad antigua. Era vital la distinción entre esclavos y ciudadanos libres. Estos gozaban por ley de todos los derechos, mientras los esclavos no se les reconocía ni siquiera la dignidad humana. Esto sucede también hoy. Mucha gente en el mundo, millones que no tienen derecho a mangiare, a comer, la educación, no tienen derecho al trabajo. Son los nuevos esclavos, son los que están en las periferias,
que han Anche sido oggi c'è la schiavitù, eh? Pensiamo un poquito a explotados questo, ¿no? por todos. También hoy hay Questa esclavitud. gente, Pensemos noi un poco. Esta diamo a gente questa gente la dignità umana. debemos la dignidad schiavi. humana. No son esclavos. Così infine l'uguaglianza Así in finalmente la Cristo igualdad en Cristo supera la differenza diferencia sociale social entre dos sexos, estableciendo estableciendo una igualdad entre hombre y mujer, entonces revolucionaria, y que hay necesidad de reafirmar también hoy. Es necesario reafirmar también hoy. ¿Cuántas veces oímos expresiones que desprecian a las mujeres? Dice, no hagas nada, es cosa de mujeres. Uomo e donna hanno la Hombre y stessa mujer dignità tienen la misma dignidad. e c'è nella Y hay storia anche en la oggi historia también hoy una schiavitù delle una donne. esclavitud de las Le mujeres. donne non hanno le stesse opportunità. Las mujeres degli no uomini. tienen la misma oportunidad que Dobbiamo los leggere quello che dice hombres. Paolo. Tenemos que leer Siamo lo que dice uguali in Pablo. Cristo Gesù. Somos iguales en Cristo Jesús. Come si può vedere, Paolo afferma la profonda unità che esiste tra tutti i battezzati. Pablo afirma la profunda unidad que existe entre todos los bautizados, a cualquier condición pertenezcan, porque cada uno de ellos en Cristo es una criatura nueva. Ogni distinzione diventa secondaria. Cada distinción se convierte en secundaria respecto a la dignidad de ser hijos de Dios, el cual con su amor una vera realiza una sostanziale verdadera y uguaglianza. sustancial igualdad. Tutti Todos, tramite la redenzione di Cristo a través de la redención y el bautismo que hemos recibido, somos iguales, hijos e hijas de Dios. Fratelli e sorelle, Hermanos y siamo dunque hermanas, chiamati in modo somos più por lo tanto positivo a llamados de vivere forma una nuova vita más che trova positiva nella a vivir una fideltà con nueva Dio vida que la sua encuentra espressione fondante. en la filiación con Dios su expresión E figli di Dio fundamental. perché ci ha redento Gesù Cristo. Hijos de Dios porque Siamo nos ha entrati in redimido questa Jesucristo dignità y hemos tramite il entrado en battesimo. esta dignidad por el Es bautismo. decisivo, anche Es per decisivo tutti noi también para oggi todos nosotros hoy riscoprire redescubrir la belleza de ser hijos de Dios, de ser hermanos y hermanas entre nosotros, porque estamos insertos en Cristo, que nos ha redimido. Las diferencias y los contrastes que crean separación no deberían tener morada en los creyentes en Cristo. Uno de los apóstoles en la carta a Santiago decía: estad atentos con las diferencias, porque vosotros no sois justos. Cuando en la asamblea, en la misa, entra uno que lleva un anillo de oro bien vestido y le dicen adelante, adelante, en el primer lugar. Y en cambio otro que apenas se puede cubrir, se ve que es un pobre. Sí, acomódate allí, en el fondo. Esta diferencia la hacemos nosotros muchas veces, de manera inconsciente. Somos iguales. Nuestra vocación es más bien la de hacer concreta y evidente la llamada a la unidad de todo el género humano. Cualquier cosa que agrave las diferencias entre las personas, causando a menudo discriminaciones, todo esto delante de Dios ya no tiene consistencia. Gracias a la salvación realizada en Cristo. Lo que cuenta es la fe, que obra siguiendo el camino de la unidad indicado por el Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es caminar decididamente por este camino de la igualdad, que la igualdad es sostenida, está hecha por la redención de Jesús. Gracias, y no os olvidéis, cuando volvéis a casa, ¿cuándo he sido bautizado? Y entonces preguntar para tener siempre en la mente esa fecha y festejar cuando llegue esa fecha. Muchas gracias.
Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la carta a los Gálatas, San Pablo nos recuerda que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Así el bautismo nos reviste de una nueva dignidad, nos hace hermanos en Cristo, lo que nos permite dirigirnos a Dios con confianza y llamarlo Padre o Papá. Además, al insistir en la novedad de la revelación y la filiación divina, San Pablo afirma que hay una profunda unidad entre todos los bautizados, que va más allá de la condición cultural, social o religiosa, porque cada uno es una criatura nueva en Cristo. Y en este sentido, el apóstol nos enseña que cualquier diferencia que se establezca entre las personas es secundaria respecto a la dignidad de hijo de Dios. Por eso los creyentes nunca deberían dar espacio a lo que separa, a lo que discrimina. La llamada de Dios a la unidad y a la fraternidad. Por tanto, el fundamento de la verdadera igualdad entre todos los miembros de la gran familia humana es esa nueva dignidad de hijos y herederos de Cristo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los invito a redescubrir la belleza de ser hijos e hijas de Dios y a dar gracias por el don recibido en el bautismo, que nos hace hermanos y hermanas en Cristo, miembros de la Iglesia y partícipes de su misión en el mundo. Y en este día, los cubanos celebran a su patrona y madre, la Virgen de la Caridad del Cobre. Con un recuerdo agradecido de mi peregrinación a su santuario en septiembre de 2015, quiero presentar nuevamente a los pies de la Virgen de la Caridad la vida, los sueños, las esperanzas y dolores del pueblo de Cuba. Que donde quiera que haya hoy un cubano, experimente la ternura de María y que ella los conduzca a todos hacia Cristo el Salvador. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Pues nosotros agradecemos también al Papa Francisco y a vosotros por habernos acompañado esta mañana. En nombre de mis compañeros María Vázquez y Javier Lozano, pues sigan ahora con nuestra programación y recen mucho por el Papa en este nuevo viaje apostólico. Soy Betty Marchetti. Buenos días. Que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal.